Varios años antes de la muerte del emperador habían convocado a Tiberio varias veces en Roma, pues Augusto no sospechaba lo malo que podía llegar a ser. Incluso adoptó a Tiberio como a su propio hijo y sucesor y le dio los títulos de César y emperador. Sin embargo, le fueron dados solo con la condición de que a su vez él adoptara a su sobrino Germánico. Este joven era tan bueno y leal como Tiberio era malo y deshonesto. Como era muy valiente, le dieron el mando de las legiones romanas del Rin y allí se ganó el afecto de todos sus soldados. Tiberio tenía alguna mala razón para casi todo lo que hacía, y había enviado a su sobrino al Rin porque lo odiaba y esperaba que en aquella posición peligrosa Germánico muriera pronto como varo, pues los germanos, animados por su victoria, trataban de empujar más. En una ocasión en la que Germánico estaba ausente, las legiones romanas se sublevaron. El joven general, temiendo por la seguridad de su esposa, Agripina, y sus hijos, los envió lejos de allí. Aquellos hombres rudos, sin embargo, se habían encariñado de su hijo menor, que solo tenía 3 años. Al niño también le gustaban los soldados y llevaba botas como las suyas, que en latín se llamaban caligae, y por ello empezaron a llamarlo Calígula, algo así como el Botitas. Llegó el momento en que los soldados amotinados le pidieron a Germánico que los perdonara, y lo hizo, pero aprovechó el momento para llevarlos a luchar contra los germanos. Tras unas cuantas victorias, el ejército romano llegó al mismo punto en que Varo y sus legiones habían muerto en la terrible emboscada, y allí Germánico hizo que sus hombres se detuvieran. Reunieron y enterraron los huesos de los romanos muertos en un gran túmulo, sobre el que Germánico echó el primer puñado. Entonces, como sus soldados estaban sedientos de venganza por sus conciudadanos muertos, los llevó hasta enfrentarse a Arminio y lo derrotó. Mientras tanto, Tiberio había comenzado su gobierno. Al principio hizo ver que no quería ser emperador, pero sobornó en secreto a los senadores para que se arrodillaran ante él y le rogaran que aceptara ser su emperador. Al contrario que la mayoría de los romanos, a Tiberio no le gustaban las carreras de carros, las pantomimas o los espectáculos de ningún tipo. Sin embargo, todo eso se celebraba a cada rato y la gente iba en tropel al circo y otros edificios para verlos. A menudo las gradas estaban a rebosar, y en una ocasión un teatro en Fidenas cedió ante el peso y murieron 20.000 personas. Tiberio estaba celoso de las victorias obtenidas por Germánico y del afecto de sus soldados, por lo que lo convocó poco después de su victoria contra Arminio. Germánico regresó como un general victorioso y el Senado le concedió un triunfo magnífico en el que Tusnelda, la esposa de Arminio, precedía su carro junto a sus hijos. En memoria de su triunfo se acuñó una moneda en Roma. En un lado estaba el nombre y efigie de Germánico, y en el otro su regreso de Germania con las enseñas rotas de Varo. Tenía una inscripción alrededor, escrita en latín: el regreso de la buena fortuna. Esta moneda, como muchas otras que conmemoraban ocasiones especiales, es muy rara y preciosa y solo puede verse en las mejores colecciones. Poco después del regreso de Germánico desde el norte, llegaron noticias de que los partos amenazaban con una invasión. Tiberio mandó inmediatamente a su hijo adoptivo que fuera a Asia para enfrentarse a ellos, pero, como seguía celoso de Germánico, se dice que en secreto dio órdenes a un agente suyo, Pisón, para que lo matara. El pobre Germánico, que no podía imaginarse aquellos malvados tejemanejes, tomó la copa envenenada que le ofreció Pisón y murió poco después de beber de ella. Sus soldados estaban tan enfurecidos por su muerte que habrían matado al traidor si no hubiera huido. Todo el mundo en Antioquía, donde el noble príncipe había muerto, lloró por él. Se celebró un solemne funeral y se colocaron sus cenizas en una urna que entregaron a Agripina para que se las pudiera llevar de vuelta a Italia. Incluso los enemigos de Germánico lamentaron su muerte y le mostraron respeto absteniéndose de luchar durante varios días. Agripina regresó triste a Roma con las cenizas de su marido, seguida de sus 6 hijos. Una gran multitud salió a recibirla y todos lloraban conforme ella iba desde el barco hasta la tumba de Augusto, donde colocó las cenizas de Germánico. Incluso Tiberio hizo ver que lamentaba la muerte. Cuando Agripina fue ante él y acusó a Pisón y a su mujer de envenenar a su marido, el emperador los traicionó. Pocos días después encontraron muerto a Pisón con el corazón atravesado por una espada, y aunque nadie sabía exactamente cómo había ocurrido, muchos de los romanos creyeron que había sido por orden de Tiberio. Tras la muerte de Germánico, Tiberio se quitó la máscara y se mostró tal cual era, un monstruo de crueldad y vicios.
Eligió sirvientes que eran tan malvados como él, por ejemplo, Sejano, el capitán de la Guardia Pretoriana, que era la guardia personal del emperador. Sin embargo, este Sejano era tan desagradecido que hizo envenenar a Druso, el hijo del emperador, pero todos pensaron que el joven príncipe había muerto de causa natural. Sejano era tan ambicioso como cruel. Mientras que fingía ser muy fiel a Tiberio, realmente lo que deseaba era deshacerse del emperador para gobernar él en su lugar. Por tanto, comenzó por persuadir a su señor para que se retirara a la isla de Capri, donde el clima era magnífico y desde donde podría enviar órdenes a Roma con facilidad. Sejano, una vez solo en Roma, mató a todos los que pudieran ponerse en su camino. Entre sus víctimas se contaban muchos amigos de Germánico y algunos de los hijos del héroe muerto. Agripina, la viuda de Germánico, fue desterrada a una isla rocosa en medio del Mediterráneo, donde se dice que murió de hambre y sed. Tal fue la crueldad de Sejano y las torturas que infligió sobre el pueblo que muchos se suicidaron para evitar caer en sus manos. Las noticias de estos hechos dejaron a Tiberio bastante indiferente, pero su cólera despertó cuando alguien tuvo el coraje suficiente de decirle que Sejano estaba planeando hacerse emperador en su lugar. Aunque ahora odiaba a Sejano, Tiberio hizo ver que confiaba en él más que nunca. Envió un mensajero a Sejano con una carta llena de elogios y al Senado una con órdenes de encarcelarlo. Sejano se presentó en el Senado cuando se iba a leer esta carta y al principio todos le mostraron el usual respeto, pero pocos minutos más tarde la escena cambió por completo. En cuanto los senadores hubieron leído la orden del emperador, se echaron todos sobre Sejano y lo golpearon e insultaron. La gente siguió el ejemplo y cuando el verdugo lo hubo estrangulado, despedazaron su cuerpo y arrojaron sus restos al Tíber. Tiberio dio rienda suelta a su rabia ordenando la muerte de todos los que él creía que eran sus enemigos. Dio órdenes estrictas también de que nadie llorara por aquellos que él había condenado. Una pobre mujer lloró por la ejecución de su hijo, por lo que también ella fue ejecutada. Y un tragediógrafo fue sentenciado porque había escrito una obra en la que el emperador se vio atacado. Todas las prisiones en Roma estaban llenas, pero cuando Tiberio oyó que ya no podía encerrarse a nadie más, dio órdenes de vaciarlas matando a todos los prisioneros sin esperar a que los juzgaran. Solo se lamentó una vez, y fue cuando oyó que un joven se había suicidado y había escapado de esa forma de las torturas que le esperaban. Alguien tan malvado no podía ser feliz, por lo que no es sorprendente saber que Tiberio vivía en constante miedo de que lo asesinaran. No podía dormir bien, les tenía miedo a todos, se asustaba por cualquier ruido y pensaba que todos eran tan malos y crueles como él. 18 años después de que Tiberio heredara el trono, en Jerusalén crucificaron a Jesucristo, y se dice que Poncio Pilato, el gobernador romano, envió al emperador una larga lista con sus milagros, su juicio, su muerte y su resurrección. Aquella historia interesó a Tiberio, que propuso al Senado que Jesús fuera incluido entre los dioses romanos y que su estatua se colocara en el Panteón. A los senadores no les gustaba hacer nada que no hubieran sugerido ellos mismos, por lo que se negaron a hacer lo que Tiberio quería. Sin embargo, muchos años más tarde, todos los dioses paganos dejaron de ser venerados en Roma. Al hacerse más viejo, Tiberio empezó a sufrir por su mala salud, y a veces tenía desmayos. Un día, mientras estaba inconsciente en una de estas ocasiones, la gente creyó que había muerto y empezó a alegrarse abiertamente. Incluso proclamaron a Calígula, el hijo de Germánico, emperador en su lugar. En medio de la celebración se enteraron de que Tiberio no estaba muerto y que estaba volviendo en sí. La gente se quedó aterrada, pues sabían que Tiberio era tan vengativo que mataría a todos. Sin embargo, el jefe de la Guardia Pretoriana no perdió su entereza. Fue corriendo a la habitación del emperador y lo asfixió con varias almohadas. Como Calígula era el hijo de padres virtuosos, todos esperaban que él también fuera un hombre bueno, pero había perdido tanto a su padre como a su madre cuando era muy joven, y se había criado entre gente malvada. Por tanto, no es de extrañar que siguiera el ejemplo que había visto con sus propios ojos y resultara ser incluso peor que Tiberio. Calígula también era un hipócrita, por lo que al principio fingió ser muy bueno, pero no mucho después, los romanos descubrieron que era lo más cruel y vicioso que se podía ser. Entre sus muchas faltas, Calígula era muy vano. No contento con adoptar toda la pompa de los reyes orientales, pronto quiso que lo adoraran como a uno de los dioses.
Les quitó las cabezas a las estatuas para colocar copias de la suya propia. Además, algunas veces se ponía en medio del templo vestido como Marte o incluso como Venus y obligaba a la gente a adorarlo. A menudo hacía como que conversaba con los dioses e incluso los amenazaba y les echaba cosas en cara cuando algo no ocurría según su conveniencia. Algunas veces iba como a cortejar a la luna llena, como si hubiera sido su amante, y trataba mejor a su caballo que a cualquiera de sus súbditos. Este animal, de nombre Incitato, vivía en un establo de mármol y comía de un pesebre de marfil, y había centinelas a su alrededor para encargarse de que no hubiera ni el más mínimo ruido que perturbara su descanso. Calígula a menudo invitaba a Incitato a sus propios banquetes y allí el caballo comía avena de un plato de oro y bebía vino de la propia copa del emperador. Calígula estaba a punto de hacer nombrar al caballo cónsul de Roma, pero el animal murió, lo que puso fin a esta extravagancia de su amo. Muchos historiadores piensan que Calígula no era responsable de todo el daño que causó, pues una vez enfermó gravemente y fue solo después de esta enfermedad que empezó a hacer todas estas locuras. Algunos de sus cortesanos exclamaron que morirían con gusto si eso salvaba al emperador, por lo que, en cuanto se recuperó, hizo que se suicidaran como habían dicho. Conforme pasaba el tiempo, la locura y crueldad de Calígula empeoraban, e hizo muchas más cosas absurdas. Por ejemplo, una vez marchó con un gran ejército diciendo que iba a hacerles la guerra a los germanos, pero cuando llegó al Rin dio órdenes de que unos cuantos esclavos germanos se escondieran al otro lado del río. Entonces, lanzándose en medio de ellos, hizo como que los tomaba prisioneros y al volver a Roma insistió en que se le celebrara un triunfo. Sin embargo, antes de volver, marchó para conquistar Britania, pero cuando llegó al mar ordenó a sus soldados que recogieran muchas conchas en la orilla. Las llevó a Roma como botín y las llamó pomposamente los despojos del océano. Una vez, un astrólogo le dijo que era tan probable que fuera emperador como que caminara sobre el mar, por lo que quiso probar su capacidad para ello. Como ya era emperador, ordenó que se construyera un puente de barcas sobre el mar y entonces caminó sobre él simplemente para mostrar lo equivocado que había estado el astrólogo. Un barco normal no habría sido suficiente para Calígula, por lo que hizo que le construyeran una galera de madera de cedro. Los remos estaban recubiertos de oro, las velas estaban hechas de seda y la cubierta tenía un jardín con plantas de verdad y árboles con frutas de todo tipo. La crueldad de este emperador era tanta como su locura. Se dice que mató a su propia abuela, hizo matar a muchos romanos con lentas torturas y una vez exclamó: «Ojalá todo el pueblo romano tuviera una sola cabeza para poder cortarla de un tajo». La tiranía de Calígula duró unos 3 años. Incapaz de soportarlo más, algunos romanos formaron una conspiración y Calígula fue asesinado por uno de sus guardias, del que se había burlado. Tras el primer golpe de este hombre, los demás conspiradores se echaron sobre Calígula y más tarde se descubrió que tenía unas 30 puñaladas. Este fue el final de este monstruo, de quien Séneca dijo: «La naturaleza parece habérnoslo presentado para mostrar qué maldad puede llevarse a cabo mediante los mayores vicios apoyados por la mayor autoridad». Los conspiradores estaban tan asustados después de matar a Calígula que huyeron a toda prisa sin pensar tan siquiera en un sucesor. Entonces los soldados comenzaron a deambular por el palacio abandonado esperando encontrar algún botín, y uno de ellos encontró a Claudio, el tío de Calígula, que estaba escondido tras una cortina. Este Claudio no solo parecía ser un cobarde, sino también medio tonto, y se había escondido allí porque creía que los conspiradores lo matarían a él también. Los soldados lo sacaron de su escondite, pero, en lugar de matarlo, lo pusieron en el trono y lo jalearon como César y emperador. Ni el pueblo ni el Senado disputaron aquella extraña elección, y de esta forma Claudio se convirtió en el 4º emperador de Roma. Claudio al principio era muy moderado y trataba de administrar justicia de forma razonable, pero por desgracia no tenía mucha fortaleza mental y se había casado con una mujer considerada muy malvada, Mesalina. No satisfecha con cometer todo tipo de crímenes ella misma, obligaba también a su marido al mal. Los romanos tenían la costumbre de recompensar a los esclavos buenos y leales con la libertad. Estos libertos a menudo se quedaban al servicio de su antiguo amo. Ya no podían venderlos o castigarlos de forma severa y les pagaban por sus servicios, pero muchos aún se consideraban a sí mismos propiedad de sus amos.
Claudio tenía a muchos libertos de este tipo a su servicio, y entre ellos estaban un tal Narciso y un tal Palas. Eran muy astutos, pero también crueles y viciosos, por lo que aceptaban cualquier cosa que les propusiera Mesalina. Una vez se apoderaron de todo el trigo de la ciudad y se negaron a venderlo si no era por un precio tan alto que los pobres no podían comprarlo, y se quedaron en una terrible situación. Un día, cuando su marido estaba ausente, la malvada Mesalina se casó públicamente con otro hombre. Como se había peleado con el liberto Narciso, éste le dijo a Claudio lo que había pasado. El emperador estaba tan enfadado que permitió a Narciso enviar hombres para matarla. Hacía tiempo que ya no la amaba, aunque era la madre de 2 buenos hijos, Británico y Octavia. Y cuando le anunciaron que ya estaba muerta, siguió sentado comiendo como si nada. Claudio había dado mucho dinero a la guardia pretoriana porque lo habían elegido a él como el sucesor de Calígula. También se enorgullecía por sus demás soldados, aunque él mismo no era lo suficientemente valiente como para luchar. Sin embargo, fue durante su gobierno cuando parte de Britania se hizo provincia romana. Cuando las legiones romanas en Dalmacia se enteraron de que la guardia pretoriana en Roma había nombrado un emperador, ellas quisieron nombrar uno también, por lo que pusieron a su general en un trono y le pidieron que los liderara hasta Roma para tomar la ciudad. Por el camino, las tropas se pelearon con su líder. El resultado fue un motín, en el que el ambicioso general acabó muerto. Entonces Claudio envió a otro comandante y dio órdenes de arrestar a los que habían conspirado contra él y enviarlos a Roma. Entre los prisioneros había un oficial llamado Peto. Su esposa, Arria, lo quería tanto que lo siguió a Roma. Cuando se enteró de que lo habían condenado a muerte tras una horrible tortura, le aconsejó que se suicidara. Tomando un puñal, Arria se lo clavó en su propio pecho y entonces se lo entregó a su esposo. Con una sonrisa le dijo: «Peto, no duele». Entonces Peto tomó el mismo puñal y se suicidó también. Tras la muerte de Mesalina, su enemigo Narciso imaginó que le permitirían hacer lo que le pareciera. Por tanto, se vio muy decepcionado cuando Claudio se casó con Agripina, la hermana de Calígula, pues ésta era tan malvada y ávida de poder como lo había sido su hermano. Agripina había estado casada antes, y como su marido había muerto repentinamente, corría el rumor en Roma de que ella lo había envenenado. La nueva esposa del emperador llevó consigo al palacio a su hijo Nerón, a quien esperaba ver en el trono en no mucho tiempo, aunque el heredero era Británico, el hijo de Claudio. Nerón recibió una educación esmerada, bajo el cuidado del filósofo Séneca y Burro, el jefe de la guardia pretoriana. Estos 2 hombres estaban totalmente dedicados a Agripina y por sus órdenes le dieron toda la atención a Nerón, mientras que a Británico lo dejaban de lado. Entonces, en cuanto Nerón fue lo suficientemente mayor, Agripina convenció a Claudio para casarlo con la princesa Octavia. Narciso había observado todos estos cambios para su pesar y trató de encontrar alguna forma de deshacerse de la emperatriz. Sin embargo, Agripina averiguó sus planes y persuadió a Claudio de enviarlo fuera del palacio. Entonces, cuando ya no parecía que hubiera nada más que se interpusiera en su camino, hizo llamar a Locusta, una mujer experta en venenos, y le compró una dosis. Puso este veneno en un plato de champiñones en la mesa del emperador, y Claudio, que era muy aficionado a los champiñones, se los comió, y a las pocas horas murió entre grandes dolores.